Bienvenidos a un nuevo episodio de Brands for Future. Hoy vamos a hablar sobre un diseñador con mayúsculas, una de esas personas que han marcado un antes y un después en la historia del diseño. Hablamos de Massimo Vignelli. Nacido en Italia, pero que desarrolló gran parte de su carrera profesional en Estados Unidos, un país que le acogió y que en cierto modo tuvo la fortuna, pero también la responsabilidad de transformar, y no lo digo a la ligera. Un diseñador aferrado a la racionalidad y con una capacidad magistral para crear sistemas, para poner orden en el caos, y que no necesitó más de 3 tipografías y 2 colores para desarrollar algunos de los proyectos más complejos que se habían abordado hasta la fecha. Nos adentramos en un episodio escrito con Helvética. Hablamos de modernismo, de retículas y de diseño sobre el que no pasa el tiempo. Hoy, en Brands for Future, Massimo Vignelli. Brands for Future es un podcast de Crater, una agencia donde ayudamos a las empresas a conectar mejor con las personas, a diferenciarse de la competencia y sobre todo a generar nuevas oportunidades de negocio a través de su marca, sus productos digitales y su comunicación. Puedes encontrarnos en somoscrater.es. Massimo Vignelli nace el 10 de enero de 1931 en Milán. Creció en una Italia marcada por el auge del fascismo y que vivió en primera persona la Segunda Guerra Mundial. Su ciudad, la ciudad de Milán, fue devastada por la guerra principalmente por los bombardeos de los aliados. Desde finales de 1960, Italia experimentó el llamado Miracolo económico, un periodo de crecimiento que representó un cambio fundamental en el desarrollo social y económico de Italia. De ser un país principalmente agrícola, a una sociedad rural y bastante pobre, en apenas unas décadas pasaron a ser una de las mayores potencias industriales del mundo. Este cambio se produjo gracias a las políticas enfocadas en una apertura económica y a la inyección de fondos por parte de Estados Unidos, que esto suponía parte del Plan Marshall, y que permitió crear un ambiente favorable para la inversión privada y para políticas que fomentaran la industrialización y la innovación, especialmente en el norte de Italia. Aquí son protagonistas marcas como Olivetti o Fiat. Existía una necesidad de transformación en la sociedad, para que fuera más abierta, más democrática y en general más moderna. Como es lógico, esto influyó mucho en el diseño en la época del modernismo, de la síntesis, de la racionalidad, el Swiss Style, el estilo suizo, o por ejemplo en esta época sucede el nacimiento de la Helvética, que veremos que es una tipografía fundamental para entender este episodio. A medida que Massimo Vignelli fue creciendo, Milán, junto con Turín y Génova, se convirtieron en lo que se denominaría como el Triángulo Industrial de Italia. Y como es lógico, esta zona se establecería como uno de los epicentros del diseño y la innovación, no solo en Italia, sino a nivel europeo. Tras acabar sus estudios de educación secundaria, Vignelli ingresó en el Politécnico de Milán para estudiar arquitectura. Después hizo un posgrado en la Universidad de Arquitectura de Venecia, donde profundizó en el modernismo y en la síntesis funcional. Y durante este periodo empezó a trabajar también con Paolo Benini diseñando lámparas de vidrio soplado, que pues fue su primera incursión práctica en el trabajo y en el diseño. En 1957, Vignelli contrajo matrimonio con Elena Vale, también conocida como Lela, una arquitecta graduada en Udine y en Venecia, que precisamente en Venecia es donde conoce a Massimo, y que serían compañeros de vida tanto en lo personal como en lo profesional. En ese mismo año, gracias a una beca, ambos se trasladan a Estados Unidos. Lela continuó sus estudios en el MIT
mientras que Massimo se inscribe en el Institute of Design de Chicago, un lugar icónico, conocida entonces como The New Bauhaus y liderado por el exprofesor de la Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy, del que ya hablamos en el doble episodio sobre la historia de la Bauhaus que hicimos hace unos 2 años. Lo tenéis en el canal. En 1960, la pareja Vinelli regresa a Milán, donde fundaron el estudio Vinelli de diseño y arquitectura, y donde abordaron proyectos de diseño gráfico, de diseño de mobiliario y de arquitectura. Y es en esta etapa donde encontramos sus primeros clientes destacados. Por ejemplo, podríamos destacar a Pirelli, la famosa marca de neumáticos, cuya colaboración con Massimo surge más o menos en los años 60. Se centró en crear conceptos de publicidad y diseño de vanguardia y se caracterizó por sintetizar los principios modernistas de Vinelli con las necesidades comunicativas de una marca global que representaba perfectamente los valores del milagro económico italiano. Por poner un único ejemplo, pero un ejemplo icónico de este periodo, es el cartel de Pneumatici Pirelli, que hizo en el año 1963, en la que, pues es una pieza muy innovadora para el momento. Se eliminó todo tipo de elemento narrativo innecesario, centrándose solamente en una fotografía de una chica joven montando en bicicleta, con las manos en el aire y sobre un fondo rosa muy intenso. Más que una campaña publicitaria, los trabajos que hizo Vinelli en Pirelli fueron manifiestos visuales de la estética modernista, donde se buscaba resolver los problemas comunicativos, pero con soluciones que aparentemente eran simples, pero más que simples eran sintetizadas. Y que esto era lo contrario a lo que se venía haciendo hasta entonces. Se venía haciendo comunicaciones cargadas de mensajes muy extensos, con tipografías muy variadas y que, según la visión de Massimo, eran anticuadas. Life of a designer is a life of fight. Fight against the ugliness. Just like a doctor fights against disease. For us, visual disease is what we have around, and what we try to do is to cure it somehow, with design. Otro de los grandes trabajos que realizó Vinelli durante esta época fue la década entre los años 50 y los años 60 en sus trabajos con la marca Olivetti, que constituye un capítulo fundamental en la historia del diseño industrial italiano, donde diseñó desde sus manuales técnicos, la señalética interna de la marca o material promocional desde folletos o cualquier otro cartelería, cualquier otro elemento de diseño. Aunque el estudio funcionaba bien y tenía proyectos interesantes, la pareja Vinelli sentía una fuerte atracción por el dinamismo estadounidense y eso les llevó a establecerse definitivamente en Nueva York en el año 65. Fueron contratados por la marca de muebles Knoll. Massimo se dedicó a rediseñar sus catálogos, sus muestrarios, integrando la tipografía helvética como elemento central de la marca, mientras que Lela contribuía en el diseño de productos y en el diseño de los espacios. En el año 1965, en el mismo año en el que se mudaban a Estados Unidos, los Vinelli cofundaron Unimark International, una de las primeras consultoras de diseño corporativo. Bajo su dirección creativa, el estudio desarrolló la identidad de muchas empresas. Una de las más famosas es el caso de American Airlines, con su emblemática águila calva, los colores rojo y azul tan americanos sobre la tipografía helvética, como no podía ser de otra manera. Y esta identidad se mantuvo vigente durante décadas, desde el año 67 hasta 2013. For instance, we designed the corporate identity for American Airlines. It's the only airline in the last 40 years that has not changed their identity. All the airlines come and go and they change it. American Airlines still the same, and there's no need to change. And how they can improve it? They got the best already, American Airlines in Helvetica. En el año 1970 desarrolló el faraónico proyecto de rediseñar el sistema de señalética y el mapa del metro de Nueva York. Probablemente el proyecto más trascendental de esta etapa y puede que de su vida, un trabajo que marcó un antes y un después en el diseño de información en general. El metro de Nueva York es una red de transporte muy compleja.
El primer factor es su tamaño, con sus 425 paradas frente a las 167 que tiene el metro de Barcelona, por ejemplo, y también por la superficie geográfica que abarca. Desde Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, cada uno de estos barrios hay que tener en cuenta que tiene el tamaño de muchas de las ciudades europeas, pero también añadía complejidad todo el entramado de instalaciones, desde sus laberínticos pasillos, los andenes, algunos de más de 100 años, que no estaban pensadas para ser pues probablemente un metro tan grande como es hoy. Y además sumaba complejidad al proyecto el hecho de que por una misma vía circulan trenes de diferentes líneas. Vignelli se propuso que la experiencia de viajar fuera simple e intuitiva, y que todas las personas fueran capaces de orientarse rápidamente, ya sea con el mapa en la mano o en las propias instalaciones, estando en una estación. El rediseño del mapa se inspiró en el que había realizado Harry Beck para el metro de Londres. Asignó un color primario a cada línea y utilizó formas geométricas y muy reconocibles en la señalética. Su diseño al principio fue muy criticado por no ser fiel a la geografía real, como sí lo eran los mapas anteriores. Pero Massimo consideraba que no era necesario, que un mapa de metro no era para orientarse por la ciudad, que para eso estaban los mapas normales, los mapas como los mapas de carreteras o los mapas de una ciudad, pero que para viajar en metro lo que sí que tenía que cumplir es la capacidad de ayudar a las personas a orientarse por el subsuelo, saber qué tren debes coger y qué transbordo tienes que hacer para llegar de un sitio a otro. Desde ese momento, este mapa se convirtió en una referencia mundial en diseño de medios de transporte, de mapas de medios de transporte, y hoy estamos muy acostumbrados a que esto sea así, pero en ese momento no era tan evidente. En cuanto a la señalética del metro, su trabajo se convirtió en una de las más reconocibles, con esa helvética sobre fondo negro y círculos de colores primarios, en la que hizo un trabajo brillante a la hora de ordenar una cantidad ingente de información y de establecer un sistema gráfico muy claro y muy fácil de entender. Every line has a color, every subway line has a color in reality, they already have it, and every station has a dot. You know, every stop has a dot. No stop, no dot, no stop. You know, so it couldn't be easier than that. One of the problems they had in New York is that the people, they couldn't relate the geography with the station, with the lines, and they were confused by that. But it's just because they shouldn't. There were a geographical map, there are neighborhood map in the subway, you know. So really there is no reason why this geography has to be literal. You know, it could be completely abstract. But I think it would have been even better if I pushed the envelope even further and not to have anything and just give the lines and stops. Maybe that point would have been better. Otherwise, it's perfect. I think it's the most beautiful spaghetti work ever done. En 1971, 6 años después de su fundación, los Vignelli deciden abandonar Unimark, en la que hasta ese momento era su agencia. Cada vez se iba priorizando más proyectos de marketing o campañas publicitarias sobre trabajos más específicos de diseño, donde Massimo destacaba. No sé si es por casualidad, pero después de su salida, Unimark se fue a la quiebra a los pocos años. Pero ese mismo año, en el que abandonaron la agencia, tanto Massimo como Lela fundaron Vignelli Associates, en Nueva York, un estudio donde exploraron todas las escalas del diseño, desde la joyería, el packaging, la arquitectura o el diseño de interiores. Uno de los proyectos más importantes de esta etapa surge un año después de la fundación de Vignelli Associates, que fue el proyecto de identidad para Bloomingdale's. Diseñó la marca de los grandes almacenes de Bloomingdale's y, como muchos de los trabajos de Vignelli, se convirtió en un icono, sobre todo las bolsas y las cajas con unos colores brillantes y en las que ni siquiera puso el logotipo. Más adelante, en el año 77, y siguiendo la línea de su trabajo para el Metro de Nueva York, desarrolló el sistema de señalética para todos los parques nacionales de Estados Unidos.
Vincent Gleason, el entonces director de las publicaciones de los parques nacionales, quería rediseñar el sistema gráfico que se estaba utilizando porque cada parque tenía una estética diferente y un sistema gráfico diferente, o directamente no tenían un sistema, pero también con el objetivo de abaratar los costes de producción, ya que tenía un gran volumen de piezas que imprimir, pues como carteles, mapas o folletos, y una pequeña reducción del presupuesto podía tener un impacto tremendo. Se puso manos a la obra y diseñó un esquema modular al que llamó Unigrid, que a pesar de su sencillez resultaba muy útil y podía ser aplicable a cualquiera de los 400 parques nacionales del país. Limitaba las opciones de diseño con una rejilla, unos tamaños de fuente concretos, márgenes, imágenes o mapas, pero permitía que el contenido fuera diferente y se adaptara a las necesidades de cada parque. Además, muchos de los elementos que iba a llevar esta rejilla serían plegables, como los mapas o folletos, y esta rejilla tenía en cuenta esto y era un recurso perfecto para que los diseñadores que la utilizaran pudieran tenerlo en cuenta y adaptar su diseño a las características del material. Con este sistema, Vignelli consiguió simplificar el proceso de diseño y crear una identidad visual muy clara que además se reconoce a kilómetros por su icónica franja negra con el título en Helvética. What Helvetica is a typeface that was generated by a desire of having a better legibility. It is a modern type. It is a very clear type. It's good for everything, pretty much. You can say I love you in Helvetica, and you can say it with Helvetica extra light if you want to be really fancy, or you can say it with the extra bold if it's really intensive and passionate, and it might work. You can also say I hate you, I can write, I certainly can write few letters in Helvetica and saying that. Durante estas décadas, Massimo definió un dogma estético basado en la restricción. Con su catálogo tipográfico reducido casi exclusivamente a tipografías como Helvética, Bodoni, Garamond o Times New Roman, y paletas de colores prácticamente reducidas al negro y a su rojo Vignelli, el llamado rojo Vignelli, que corresponde al Pantone 482, o rejillas o grids que aseguraban la coherencia visual que él quería. Esta filosofía, plasmada en su mantra "si puedes diseñar una cosa, puedes diseñarlo todo", lo sitúa como un símbolo del modernismo en el diseño, del momento y actualmente. En 2008 los Vignelli donaron su archivo completo al Rochester Institute of Technology, donde se inauguró el Vignelli Center for Design Studies en 2010 y que es un espacio educativo diseñado por ellos mismos. Un año después, Massimo publicó The Vignelli Canon, un manifiesto gratuito que sintetizaba sus principios de tener una semántica clara, una sintaxis ordenada y un pragmatismo funcional. Massimo fallece el 27 de mayo de 2014 en su casa en Nueva York, aquejado de una enfermedad, dejando tras de sí una obra que continúa influyendo en las generaciones actuales. Lela, su compañera de vida y de profesión, fallecería 2 años después, cerrando así un capítulo fundamental del diseño contemporáneo. La vida de Massimo Vignelli ejemplifica cómo la coherencia conceptual y la colaboración entre diseño y funcionalidad pueden hacer trascender a los proyectos al tiempo. Su insistencia en la esencia atemporal frente a la moda y la tendencia no solo definió productos icónicos, sino que estableció un estándar ético para el diseño. Si queréis saber más o queréis escuchar al propio Massimo Vignelli, tenéis un documental sobre su vida, sobre la vida del matrimonio Vignelli, que se llama Design is One, y también en su intervención en el documental Helvética. Aquí nos despedimos en el episodio de hoy, un episodio sobre diseño hecho para durar y que se escribe, como no podía ser de otra manera, con Helvética.